¿Ves la ansiedad, la preocupación constante o simplemente una sensación de insatisfacción que no puedes sacudir? Si es así, no estás solo. Vivimos en un mundo que nos exige estar siempre en movimiento, siempre ocupados, siempre conectados. Y sin embargo, ¿te has dado cuenta de lo que esto hace a nuestra paz interior? Nos llena de ruido, de distracción, de un sinfín de pensamientos y preocupaciones que nos roban nuestra serenidad. Es fácil caer en la trampa de pensar que si solucionamos todo lo que está fuera de nosotros, entonces seremos felices. Pero ¿y si te dijera que la clave de la paz mental está más cerca de lo que imaginas? No es necesario que cambies el mundo, solo que transformes tu manera de mirar y vivir en él. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio de introspección. Vamos a explorar 15 cosas que debes eliminar de tu vida si realmente deseas alcanzar la paz mental. Estas no son solo prácticas o hábitos, son formas de pensar y de reaccionar ante la vida que, aunque parecen inofensivas, nos impiden vivir en equilibrio. El objetivo no es complicar más la vida, sino simplificarla y de esta manera recuperar la paz que tanto buscamos. Punto número 1. El miedo a lo que no puedes controlar. El miedo es una de las emociones más humanas que existen y no hay nada de malo en experimentarlo. Sin embargo, el problema surge cuando ese miedo se apodera de nuestra mente y nos impide avanzar. En lugar de ser algo transitorio, se convierte en una sombra constante, un peso invisible que llevamos con nosotros en cada paso que damos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces ese miedo está relacionado con cosas que no podemos controlar? El estoicismo nos invita a reflexionar sobre esta cuestión con profundidad. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda en sus meditaciones que la naturaleza de las cosas está fuera de nuestro control. Solo podemos controlar nuestras reacciones ante ellas. Y cuando entendemos esta verdad fundamental, comenzamos a liberarnos del miedo irracional que nos limita. El miedo a lo que no podemos controlar es una de las causas más comunes de la ansiedad y el sufrimiento mental. Nos preocupamos por el futuro, por lo que los demás piensan de nosotros, por las circunstancias que no podemos cambiar. Nos aferramos a la ilusión de que si lo controlamos todo, estaremos a salvo. Pero esta ilusión solo nos lleva a más inseguridad. El miedo a lo desconocido nos paraliza, nos mantiene en un estado constante de alerta, como si estuviéramos esperando el próximo desastre. Sin embargo, la verdadera paz mental llega cuando aceptamos que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. La vida sigue su curso, el mundo gira, las personas actúan según sus propios motivos, y nosotros somos solo una pequeña parte de esa inmensa red. Y lo que podemos hacer no es intentar controlar todo, sino controlar nuestra actitud y nuestra respuesta ante lo que ocurre. Imagínate por un momento liberado del miedo a lo que no puedes controlar. Imagínate viviendo con la seguridad de que lo único que realmente está en tus manos es cómo eliges reaccionar ante cada situación. Esto no significa que vas a ser indiferente o apático ante los problemas, sino que vas a encontrar un equilibrio emocional que te permita actuar de manera clara y racional, sin dejar que el miedo dicte tus decisiones. El primer paso para eliminar este miedo es reconocerlo. Reconocer que, cuando te preocupas por cosas que están fuera de tu control, estás invirtiendo energía en algo que no te llevará a ningún lado. Acepta que no tienes el control sobre el futuro ni sobre los demás, pero sí tienes el control sobre tus pensamientos, sobre cómo decides afrontar los desafíos. Al eliminar el miedo a lo que no puedes controlar, abres un espacio en tu mente para la calma y la claridad. En lugar de quedarte atrapado en una espiral de ansiedad, eliges vivir con serenidad y con la convicción de que cada día
trae consigo nuevas oportunidades para crecer. El miedo no tiene que gobernar tu vida, y la paz mental comienza a florecer cuando dejas de temer lo que no puedes cambiar. Así que, cada vez que sientas ese miedo, recuerda que es solo una señal de que estás luchando contra lo que no está a tu alcance. Deja ir ese miedo y elige liberarte. La paz mental llega cuando decides soltar lo que no puedes controlar y te concentras en lo único que realmente puedes cambiar: tu respuesta ante la vida. Número 2. La necesidad de aprobación externa. Vivimos en una sociedad que constantemente nos recuerda que necesitamos la aprobación de los demás. Desde pequeños nos enseñan a buscar el reconocimiento de nuestros padres, maestros, amigos y más tarde de nuestros compañeros de trabajo, redes sociales y sociedad en general. La búsqueda de validación externa se convierte en un hábito tan arraigado que nos resulta casi imposible imaginar una vida sin ella. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el precio que pagamos por esta necesidad de aprobación? ¿Qué sucede cuando basamos nuestra felicidad en lo que los demás piensan de nosotros? El estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa y liberadora sobre este tema. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, nos enseña que la opinión de los demás sobre nosotros es solo eso, una opinión, y no tiene por qué definirnos. Nuestra valía no depende de la aprobación ajena, sino de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo elegimos vivir nuestras vidas según nuestros propios valores y principios. Cuando vivimos buscando constantemente la aprobación externa, estamos poniendo nuestro bienestar emocional en manos de los demás. Si somos aceptados, nos sentimos bien. Si somos rechazados, nos sentimos mal. Es un vaivén constante, como una montaña rusa emocional que nunca llega a estabilizarse. Pero la verdadera paz mental llega cuando entendemos que la aprobación más importante es la que viene de dentro, cuando aprendemos a aceptarnos tal como somos, sin depender de las opiniones externas. Imagina por un momento un escenario donde no necesitas la validación de nadie para sentirte suficiente, donde tus decisiones no se ven influenciadas por lo que otros piensan, sino por lo que es correcto para ti. Esto no significa ser egoísta o indiferente a las opiniones ajenas, sino reconocer que tu valor no está determinado por ellas. El estoicismo nos enseña que debemos cultivar una autovalidación interna. Esto implica ser honesto con nosotros mismos, reconocer nuestras fortalezas y debilidades y aceptar que somos humanos, con imperfecciones, pero dignos de respeto y amor, tanto de los demás como de nosotros mismos. La aprobación externa es efímera, siempre está sujeta a las percepciones y juicios cambiantes de las personas. Pero la paz interior proviene de la certeza de que, independientemente de lo que digan o piensen los demás, tenemos el derecho de ser quienes somos. Cuando dejamos de buscar la aprobación externa, comenzamos a vivir auténticamente. Ya no estamos atados a las expectativas de los demás y podemos tomar decisiones desde un lugar de claridad y autenticidad. Vivir según nuestros propios principios y valores, sin miedo al juicio, es un acto de valentía que nos acerca a nuestra verdadera esencia. Es fácil caer en la trampa de querer agradar a los demás, de hacer cosas solo para recibir reconocimiento. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en liberarnos de esa necesidad de validación externa. Cuando nuestra paz mental depende de lo que los demás piensan de nosotros, estamos entregando el control de nuestra vida a factores externos. Sin embargo, cuando dejamos de buscar aprobación, tomamos las riendas de nuestra propia existencia. Recuerda, tú eres suficiente tal como eres. No necesitas que los demás te aprueben para ser valioso. La verdadera paz
llega cuando te liberas de la necesidad de la validación externa y te abrazas a ti mismo, con tus virtudes y defectos. La aprobación que más importa es la que proviene de tu propio corazón y de tu conciencia tranquila. Número 3. El perfeccionismo. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos ser perfectos, en nuestras carreras, en nuestras relaciones, en nuestra apariencia. El perfeccionismo se presenta como una especie de monstruo silencioso que nos empuja a hacer más, a mejorar constantemente sin darnos tregua. Nos convence de que, si no alcanzamos la perfección en todo lo que hacemos, de alguna manera fallamos o no somos suficientes. Sin embargo, el perfeccionismo no solo es una carga pesada, sino también una trampa mental que nos roba la paz. La filosofía estoica, con su enfoque en la aceptación de lo que podemos controlar y el dejar ir lo que está fuera de nuestro alcance, nos ofrece una perspectiva liberadora sobre el perfeccionismo. El perfeccionismo nos dice que hay una forma correcta de hacer las cosas, pero esta idea rara vez es realista. Si nos detenemos a pensar, la perfección es subjetiva. Lo que para una persona puede ser considerado perfecto, para otra puede ser inalcanzable o incluso innecesario. Y cuando nos obsesionamos con alcanzar una perfección que nunca es alcanzada, caemos en un ciclo interminable de insatisfacción y frustración. El estoicismo nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. La perfección es una ilusión, algo que nunca podremos sostener, y esto nos lleva a la fatiga mental. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dice algo muy revelador: no te angusties por lo que no está en tus manos. El perfeccionismo nos hace poner una presión inmensa sobre nosotros mismos para controlar lo incontrolable, para cumplir expectativas irreales que nos hemos impuesto o que nos han impuesto los demás. El perfeccionismo no solo afecta nuestra productividad o nuestras relaciones, sino que también está estrechamente vinculado con nuestra autoestima. Cuando no alcanzamos la perfección, sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Pero este pensamiento es un engaño, porque la verdad es que nuestra valía nunca se ha basado en la perfección, sino en cómo nos enfrentamos a los desafíos, cómo aprendemos de nuestros errores y cómo seguimos adelante a pesar de nuestras imperfecciones. Es importante reconocer que todos somos imperfectos por naturaleza, y eso está bien. Los estoicos nos enseñan a abrazar nuestra humanidad, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En lugar de luchar constantemente por la perfección, el camino hacia la paz mental es aceptar nuestra imperfección y aprender a ver la belleza en lo que somos tal como somos. Lo que realmente importa es el esfuerzo, el compromiso y la intención que ponemos en nuestras acciones, no el resultado perfecto. Imagina por un momento que te liberas de la carga del perfeccionismo. ¿Qué harías si dejaras de temer al fracaso, si dejaras de exigir que todo en tu vida fuera impecable? La paz llega cuando entendemos que el valor de lo que hacemos no está en la perfección, sino en la autenticidad. Nos damos cuenta de que somos humanos y la perfección no es el objetivo, sino el crecimiento constante, la aceptación de nuestros límites y la capacidad de aprender de cada paso que damos. El estoicismo nos invita a hacer todo con excelencia, pero sin obsesionarnos con la perfección. Haz lo mejor que puedas, pero aprende a soltar la idea de que todo debe ser perfecto. Libérate de la presión de ser perfecto y verás cómo la paz mental comienza a instalarse en tu vida, porque habrás dejado ir la carga que te mantenía atado a expectativas irreales. Número 4. El rencor y el resentimiento. El rencor y el resentimiento son dos de las cargas más pesadas que podemos llevar a lo largo de nuestra vida. Son como piedras en nuestra mochila emocional, pequeñas al principio, pero que con el tiempo, si no las gestionamos, pueden hacernos sentir como si estuviéramos caminando bajo un peso insostenible.
Estos sentimientos nacen de situaciones dolorosas, de heridas profundas que no hemos logrado sanar y, aunque es natural sentirse heridos, lo que verdaderamente determina nuestra paz es cómo decidimos manejar esas heridas. El estoicismo nos enseña una lección fundamental. No podemos controlar lo que otros nos hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. El rencor y el resentimiento son respuestas emocionales que elegimos alimentar, y aunque al principio pueden parecer una forma de protección o justicia, en realidad nos hacen más daño a nosotros mismos que a la persona que nos hirió. Cuando nos aferramos al rencor, le damos poder a la persona o situación que nos causó dolor. Es como si, al mantener esos sentimientos dentro de nosotros, siguiéramos permitiendo que la herida abierta siga sangrando. El resentimiento no castiga a la persona que nos hizo daño, nos castiga a nosotros y nos impide vivir con serenidad y paz mental. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, lo decía de manera tajante: el que se venga de una ofensa es como si se hiciera daño a sí mismo. Cuando dejamos que el rencor crezca en nuestro interior, no estamos sanando, estamos perpetuando el sufrimiento. El tiempo no borra las heridas emocionales, pero nuestra decisión de perdonar y liberar ese rencor sí lo hace. La paz llega cuando comprendemos que no podemos seguir anclados al pasado y que vivir en constante resentimiento es como estar atrapados en una prisión emocional que nosotros mismos hemos creado. Imagina por un momento que liberas todos esos rencores que has guardado durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría si soltamos esa carga y nos permitimos avanzar sin arrastrar los dolores pasados? La verdadera libertad está en liberarnos de las emociones negativas que nos atan al pasado, en perdonar no para excusar lo que se hizo, sino para recuperar nuestra paz interna. Esto no significa que olvidemos lo que ocurrió, ni que justifiquemos a quienes nos hicieron daño, sino que entendemos que el rencor y el resentimiento no tienen lugar en nuestra vida si lo que buscamos es la paz y el crecimiento personal. El estoicismo no nos pide que seamos insensibles o que ignoremos el daño recibido, sino que aprendamos a no ser prisioneros de nuestras emociones. Cuando elegimos soltar el rencor, nos liberamos de una carga innecesaria y nos damos permiso para sanar. El rencor es una forma de atarnos al pasado, mientras que la paz mental es la capacidad de vivir en el presente sin las sombras del pasado interfiriendo. Si te encuentras atrapado en el resentimiento, pregúntate, ¿realmente vale la pena mantener viva esta herida? ¿Te ayuda a avanzar o solo te impide ver el camino hacia adelante? La verdadera fortaleza no está en mantener el rencor como una armadura, sino en liberarnos de él para vivir con integridad y paz. Cuando dejamos de aferrarnos al resentimiento, creamos espacio para el perdón, el entendimiento y la sanación, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. En conclusión, el rencor y el resentimiento son dos cadenas emocionales que nos impiden experimentar la libertad que nos ofrece la vida. Si buscamos paz mental, debemos aprender a liberarnos de ellos, entender que perdonar no es excusar, sino liberarnos de la carga emocional que nos pesa. Al soltar estos sentimientos, recuperamos nuestro poder personal y elegimos vivir de manera más tranquila, más serena y sobre todo, más auténtica. Número 15. Las comparaciones constantes. Las comparaciones constantes son una de las trampas más insidiosas de la mente humana. Vivimos en una era donde las redes sociales, los estándares de belleza y los logros de los demás parecen estar siempre a la vista, como un recordatorio constante de lo que deberíamos ser o tener. Es fácil caer en el hábito de comparar nuestras vidas con las de los demás, pero lo que no vemos en esas comparaciones son las luchas internas,
las inseguridades y los sacrificios que esas personas han experimentado para llegar a donde están. El estoicismo nos recuerda que cada persona tiene su propio camino, con sus propias luchas, desafíos y circunstancias. Compararnos con otros no solo es inútil, sino que también es una fuente de sufrimiento innecesario. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía que no debemos preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros, sino por cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo actuamos según nuestros propios principios. La verdadera paz no se encuentra en cómo nos posicionamos en relación con los demás, sino en cómo nos alineamos con nuestro propio propósito y valores. Cuando nos comparamos constantemente con los demás, dejamos de ver lo que somos y lo que ya hemos logrado. Nos enfocamos en lo que nos falta, lo que no hemos alcanzado y en el éxito de los demás. Sin embargo, esto nos saca de nuestro propio camino y nos arrastra a un lugar de insatisfacción. Nos olvidamos de que cada uno de nosotros está en una etapa diferente de su vida, con un contexto único, y que el progreso no se mide comparando nuestras vidas con las de los demás. Es fundamental entender que no existe un camino correcto que todos debamos seguir. El viaje de cada persona es único. Las comparaciones nos pueden llevar a sentirnos insuficientes o menos valiosos. Nos pueden hacer pensar que si no tenemos lo que otros tienen, si no hemos alcanzado los mismos logros, entonces estamos fallando. Pero este pensamiento es erróneo. El valor de nuestra vida no depende de lo que otros hayan logrado, sino de lo que somos capaces de construir con nuestras propias manos y mente. Además, al compararnos, estamos ignorando un principio fundamental del estoicismo: la aceptación de la realidad tal como es. En lugar de desear ser como otra persona, debemos aprender a abrazar lo que somos y a enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Si tienes la tendencia a compararte, detente un momento y reflexiona. ¿Qué tal si, en lugar de mirar a los demás, te miras a ti mismo y reconoces tus propios logros? ¿Qué tal si, en lugar de fijarte en lo que te falta, reconoces lo que ya tienes y lo que has conseguido? El estoicismo también nos enseña a vivir con gratitud. En lugar de desear lo que otros tienen, debemos aprender a agradecer lo que nosotros mismos poseemos. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia nuestras metas, y lo único que realmente importa es si estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Cuando dejamos de compararnos, nos liberamos de la ansiedad que surge al medirnos constantemente con los demás. La paz mental comienza cuando aceptamos nuestra vida tal como es, sin necesidad de validación externa, sin el peso de la comparación constante. Imagínate vivir sin la necesidad de medir tu éxito en función de los demás. ¿Cómo te sentirías si pudieras mirar tu vida y sentirte satisfecho con lo que has logrado hasta ahora, sin importar lo que otros piensen o hagan? El estoicismo nos invita a buscar nuestra propia excelencia sin obsesionarnos con la perfección o con lo que otros piensan de nosotros. La verdadera paz viene cuando dejas de compararte y comienzas a vivir según tus propios valores y principios. Las comparaciones no solo nos roban nuestra paz, sino que también nos hacen perder de vista lo que realmente importa. No se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor que la persona que fuimos ayer. La única competencia verdadera es la que tenemos con nosotros mismos, en nuestra búsqueda constante de ser la mejor versión de quienes somos. En conclusión, las comparaciones constantes son una trampa mental que solo nos aleja de la paz que buscamos. La clave está en centrarnos en nuestro propio camino, en nuestras propias metas y en nuestros propios logros. Cuando dejamos de compararnos con los demás, nos permitimos ser nosotros mismos y alcanzar la paz mental que tanto deseamos. Así,
En lugar de vivir bajo la sombra de las expectativas externas, vivimos de acuerdo con nuestra verdad y nuestro propósito. Número 6. El estrés innecesario. El estrés es una de las emociones más comunes y al mismo tiempo más perjudiciales para nuestra paz mental. En un mundo que avanza a gran velocidad, donde las exigencias laborales, sociales y personales parecen estar siempre a la orden del día, el estrés se ha convertido en una constante. Sin embargo, mucho del estrés que experimentamos no proviene de las situaciones mismas, sino de cómo interpretamos esas situaciones. El estoicismo nos enseña que gran parte de nuestro sufrimiento emocional es generado por nuestra mente, no por los eventos que nos ocurren. El estrés innecesario surge cuando nos preocupamos por cosas que no podemos controlar, cuando nos adelantamos al futuro con ansiedad o cuando nos aferramos a situaciones pasadas que ya no tienen poder sobre nosotros. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente está en nuestras manos y a soltar lo que no lo está. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Esto significa que el estrés no es un producto de las circunstancias, sino de la interpretación y la reacción que tenemos ante ellas. El estrés innecesario ocurre cuando gastamos nuestra energía mental preocupándonos por futuros inciertos o lamentándonos por el pasado. El estoicismo nos anima a vivir en el presente, donde nuestra energía y atención son más poderosas. El presente es el único momento en el que realmente podemos actuar. Preocuparnos por lo que aún no ha sucedido o por lo que ya no podemos cambiar es un desgaste emocional que nos aleja de la paz mental. Cuando experimentamos estrés innecesario, es fácil perder de vista lo que realmente importa: nuestra salud mental y emocional. Nos dejamos arrastrar por la preocupación, la prisa y la ansiedad, sin darnos cuenta de que estamos perdiendo el control sobre nuestra propia calma. El estoicismo nos enseña que podemos encontrar la paz interior al aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir. La clave está en comprender que no necesitamos tener todo bajo control para vivir con serenidad. Lo único que debemos controlar es nuestra reacción ante los eventos que nos rodean. Una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el estoicismo es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Cuando hacemos esta distinción, podemos soltar las preocupaciones innecesarias y enfocarnos únicamente en aquello que está dentro de nuestro control. ¿Tienes miedo de una situación futura? Pregúntate: ¿es algo que realmente puedo controlar en este momento? Si no es así, ¿por qué permitir que me afecte tanto? El estrés innecesario también proviene de la necesidad de querer complacer a los demás o de vivir según las expectativas externas. Muchas veces, nuestra ansiedad está alimentada por la presión social, por los estándares impuestos o por la constante búsqueda de aprobación. El estoicismo nos invita a liberarnos de esas expectativas externas y a encontrar nuestra paz en la autenticidad de nuestro propio ser. Vivir según los valores de uno mismo, en lugar de los dictados por otros, es un acto de libertad. Imagina por un momento que, en lugar de estresarte por todo lo que está fuera de tu control, te enfocas solo en lo que puedes hacer en el presente. ¿Cómo te sentirías si pudieras dejar de lado la preocupación constante y aceptar lo que no puedes cambiar? El estrés innecesario desaparece cuando nos damos cuenta de que no estamos aquí para controlar todo, sino para ser lo mejor que podemos ser en el momento presente. Al soltar las expectativas irreales y las preocupaciones que no podemos resolver, abrimos espacio para la serenidad.
Es importante recordar que el estrés no es algo que podamos evitar por completo, pero lo que sí podemos hacer es aprender a gestionarlo de manera saludable. En lugar de resistirnos al estrés, el estoicismo nos enseña a afrontarlo con calma, reconociendo que nuestras reacciones ante los desafíos son las que realmente determinan nuestro bienestar. La vida puede ser desafiante, pero la paz mental llega cuando aprendemos a soltar el estrés innecesario y a vivir con conciencia plena en el presente. En conclusión, el estrés innecesario es una carga emocional que podemos elegir dejar ir. Al aplicar los principios del estoicismo, podemos aprender a enfocar nuestra energía solo en lo que está dentro de nuestro control y a soltar todo lo demás. El estrés no tiene que gobernar nuestras vidas. La paz mental llega cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y nos centramos en lo que sí podemos controlar: nuestras propias reacciones, pensamientos y acciones. Número 7. Las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas son uno de los factores más destructivos para nuestra paz mental. Ya sean personales, familiares o profesionales, este tipo de relaciones nos consumen emocionalmente, nos mantienen atrapados en un ciclo de negatividad y estrés y a menudo nos alejan de nuestra verdadera esencia. La toxicidad en las relaciones puede manifestarse de muchas maneras: control, manipulación, falta de respeto, celos, dependencia emocional o incluso el constante cuestionamiento de nuestro valor. Nos encontramos en ellas porque en algún momento, tal vez, no supimos cómo identificar los signos de advertencia o porque tememos enfrentar la dolorosa realidad de que necesitamos alejarnos. El estoicismo nos enseña a reconocer que no podemos controlar las acciones o actitudes de los demás, pero sí podemos controlar nuestras decisiones y nuestras respuestas. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Este principio es esencial cuando se trata de relaciones. Las relaciones tóxicas pueden influir en nuestra paz y nuestra percepción de nosotros mismos, pero somos nosotros quienes decidimos cómo reaccionar ante ellas y, lo más importante, si las mantenemos en nuestras vidas. Las relaciones tóxicas nos afectan emocionalmente al punto de que nos hacen dudar de nuestra valía, nos roban la energía que podríamos invertir en cosas que realmente importan y nos mantienen atrapados en ciclos destructivos. Es fácil creer que debemos mantener estas relaciones, ya sea por obligación, por miedo a la soledad o por la esperanza de que cambiarán. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera paz solo llega cuando nos rodeamos de personas que contribuyen positivamente a nuestra vida. Las relaciones que drenan nuestra energía, que nos hacen sentir menos de lo que somos, no merecen un lugar en nuestra vida. El primer paso para liberarnos de una relación tóxica es reconocerla y aceptarla por lo que es. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, convencidos de que con el tiempo las cosas mejorarán o que tenemos el poder de cambiar al otro. El estoicismo nos invita a aceptar la realidad tal como es. Si una relación nos está perjudicando, no debemos ignorar las señales, sino tomar acción para alejarnos de ella. Este es un acto de autocuidado y de respeto hacia uno mismo. El estoicismo enfatiza la importancia de tomar responsabilidad sobre nuestra paz mental, y parte de esta responsabilidad es aprender a poner límites saludables. Una de las enseñanzas más poderosas de Séneca es que el valor de una persona no se mide por las personas que mantiene cerca, sino por cómo se mantiene a sí misma frente a las adversidades. Las relaciones tóxicas nos arrastran, nos hacen sentir como si no fuéramos suficientes, como si no mereciéramos amor o respeto. Pero el estoicismo nos recuerda que nuestro valor no depende de lo que los demás piensen de nosotros,
Si una relación nos quita nuestra paz, si una relación nos hace sentir menos de lo que somos, es nuestra responsabilidad liberarnos de ella. Es fundamental que comprendamos que no es necesario permanecer en una relación tóxica para sentirnos queridos o valorados. En realidad, lo que necesitamos es primero aprender a amarnos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de que merecemos respeto y paz, empezamos a tomar decisiones más saludables respecto a nuestras relaciones. Liberarnos de las relaciones tóxicas es un acto de autorrespeto y de empoderamiento personal. El estoicismo también nos enseña que no todo en la vida es permanente y que la verdadera sabiduría radica en saber cuándo es el momento de dejar ir. La paz mental surge cuando entendemos que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos elegir las personas con las que decidimos rodearnos. Si una relación es destructiva, no es necesario que sigamos sacrificando nuestra paz para mantenerla. El tiempo y la energía que dedicamos a relaciones que nos drenan podría ser mejor invertido en relaciones que nos sumen, que nos apoyen y que nos ayuden a crecer. Por supuesto, esto no significa que debamos ser insensibles o fríos. El estoicismo no busca que seamos indiferentes, sino que cultivemos un amor propio y una claridad emocional que nos permita tomar decisiones basadas en nuestra salud mental y emocional. Alejarse de una relación tóxica no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Solo cuando tenemos paz dentro de nosotros mismos, podemos compartir esa paz con los demás. Y esto no es posible si estamos atrapados en relaciones que nos destruyen lentamente. Las relaciones tóxicas no tienen cabida en una vida plena y serena. El primer paso hacia la paz mental es reconocer estas relaciones y alejarnos de ellas, independientemente de las razones que nos mantengan atados. El estoicismo nos recuerda que tenemos el poder de decidir quiénes deben formar parte de nuestra vida. La verdadera paz mental solo llega cuando eliminamos lo que no nos aporta, y las relaciones que nos roban nuestra energía y nuestra serenidad deben ser eliminadas para siempre. Rodearnos de personas que nos respeten, nos apoyen y nos ayuden a crecer es un paso fundamental hacia una vida más equilibrada y tranquila. Número 8. La procrastinación. La procrastinación, ese hábito de posponer lo que sabemos que debemos hacer, es uno de los mayores enemigos de la paz mental y la productividad. Es un círculo vicioso en el que nos sumergimos al ceder a la tentación de hacer cosas menos importantes o placenteras, mientras evitamos tareas que realmente necesitan nuestra atención. Este comportamiento no solo afecta nuestras metas a corto plazo, sino que genera una sensación de insatisfacción y ansiedad que nos persigue constantemente. Nos queda la sensación de que no estamos avanzando, de que estamos perdiendo el tiempo, y eso genera un peso emocional que va acumulándose, afectando nuestra paz interior. El estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la procrastinación. Epicteto enseña que el control de nuestros pensamientos y acciones es lo que define nuestra vida. La procrastinación, en muchos casos, es una forma de rendirse ante la mente y sus deseos momentáneos, ignorando las consecuencias a largo plazo. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos dejar algo para mañana, pero lo que realmente estamos haciendo es regalarle a la ansiedad y la culpa del mañana el espacio del hoy. El primer paso para superar la procrastinación es reconocer que nuestra paz depende de nuestras decisiones en el presente, no de los arrepentimientos que dejamos acumular para el futuro. El miedo es uno de los principales motores de la procrastinación. Nos sentimos abrumados por la magnitud de una tarea, o nos paralizamos ante la posibilidad de que no salga perfecta. Este temor nos bloquea, haciéndonos creer que posponer
es una forma de evitar el dolor de enfrentarnos al desafío. Pero el estoicismo nos enseña que el miedo es solo una ilusión. El filósofo Séneca afirmaba que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la anticipación y no de la experiencia misma. En otras palabras, las tareas que posponemos a menudo parecen mucho más aterradoras en nuestra mente de lo que realmente son en la práctica. Al enfrentarlas con valentía y sin miedo a lo imperfecto, descubrimos que la acción misma es liberadora. Un principio central del estoicismo es la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, sin dejar que la procrastinación nos desvíe del camino que hemos elegido. Si sabemos que algo es importante, si sabemos que algo nos acerca a nuestras metas y aspiraciones, dejarlo de lado solo nos aleja de nuestra mejor versión. La procrastinación no solo roba tiempo, también nos aleja de nuestra autenticidad y nuestro propósito. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos. El estoicismo nos recuerda constantemente que nuestra vida es finita y cada momento perdido es uno que nunca volverá. Marco Aurelio escribió: "No pierdas tiempo discutiendo lo que debe hacerse, hazlo". Este enfoque directo y sin excusas es fundamental para la superación de la procrastinación. Cuando nos enfrentamos a una tarea, el primer paso es actuar, sin dudar ni posponer. Es aquí donde el estoicismo se convierte en un aliado poderoso, pues nos enseña a desapegarnos de la perfección y a disfrutar del proceso sin esperar un resultado idealizado. Al enfocarnos en la acción y el progreso, en lugar de en el resultado final, liberamos nuestra mente del estrés y la presión. La procrastinación también se alimenta de la falta de claridad sobre nuestras prioridades. El caos y la confusión mental nos impiden tomar decisiones claras y directas. El estoicismo nos invita a simplificar nuestra vida, a centrarnos en lo que verdaderamente importa y a actuar de manera coherente con nuestros valores. Eliminando las distracciones y los pensamientos innecesarios, podemos tener una mente más enfocada y decidida. La claridad mental nos permite distinguir entre lo urgente y lo importante. Y lo más crucial, tomar acción sin la parálisis del análisis. Actuar es la clave. Cada momento que pasamos procrastinando es un momento en el que nuestra mente sigue atrapada en la ansiedad del debería haberlo hecho. Por otro lado, tomar acción, incluso si no es perfecta, nos libera de esa carga emocional. El estoicismo nos invita a abrazar la acción diaria como un hábito, a ver el esfuerzo como una forma de cultivar nuestra virtud y a disfrutar del viaje en lugar de obsesionarnos con el resultado final. Por último, la procrastinación está ligada a nuestra relación con el tiempo, y el estoicismo nos ayuda a tener una visión más sabia y equilibrada sobre este recurso. El tiempo no es algo que podamos recuperar, por lo que cada momento que desperdiciamos nos aleja de lo que realmente valoramos. Cuando aprendemos a tomar decisiones ahora, a actuar en el presente, nos liberamos del yugo del arrepentimiento futuro. La paz mental llega cuando entendemos que no necesitamos esperar a un momento perfecto para actuar, porque el momento perfecto es el que decidimos hacer ahora. En conclusión, la procrastinación no es solo un hábito, es una forma de evitar enfrentar nuestra propia responsabilidad sobre el tiempo y las decisiones que tomamos. El estoicismo nos ayuda a comprender que la paz mental se encuentra en la acción deliberada y consciente, no en la inacción o la espera interminable. Al superar la procrastinación, nos acercamos a nuestra mejor versión, tomamos el control de nuestro tiempo y nos aseguramos de que cada momento cuente hacia una vida más plena y significativa. Número 9. La culpa del pasado. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz mental
es aferrarse a la culpa por las decisiones que tomamos en el pasado. Nos encontramos atrapados en una rueda interminable de ¿qué hubiera pasado si? Swinguiendo constantemente esos momentos en los que creemos haber fallado, o esas elecciones que desde nuestra perspectiva actual parecen errores irreparables. Esta carga emocional no solo afecta nuestra paz interna, sino que también nos impide avanzar. Vivir en el pasado con culpa es como caminar hacia el futuro con los pies atados a un lastre invisible. El dolor no proviene de lo que hicimos, sino de nuestra negativa a liberarnos de la carga de esos recuerdos. El estoicismo nos ofrece una visión liberadora sobre la culpa. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que el hombre que se arrepiente de lo que ha hecho está atrapado por un pasado que ya no puede cambiar. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos borrar lo que sucedió, podemos elegir cómo interpretamos esos eventos. La culpa es una carga que nosotros mismos nos imponemos. El pasado no tiene poder sobre nosotros excepto el que nosotros le otorguemos. El verdadero poder está en el presente, en cómo decidimos vivir ahora, en cómo elegimos aprender de lo que sucedió sin quedar atrapados en la autocompasión o la autoacusación. La culpa del pasado no cambia nada. Reflexionar sobre nuestros errores, sí. Aprender de ellos, sí. Pero continuar con la culpa es una forma de no dejar ir. Como Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones, lo que pasó, pasó. No gastes energía lamentándote por lo que ya no tiene remedio. El tiempo que dedicamos a lamentarnos por lo que no podemos cambiar es tiempo que robamos a la posibilidad de vivir con claridad y paz en el presente. Esas energías invertidas en la culpa podrían ser mejor empleadas en la acción, en el crecimiento y en la mejora de nuestra situación actual. La culpa del pasado solo prolonga el sufrimiento innecesario, mientras que la aceptación y el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, nos brindan la liberación. El estoicismo no nos pide que ignoremos nuestros errores, sino que aprendamos de ellos de manera constructiva. Cada acción, cada error, tiene el potencial de enseñarnos algo valioso si cambiamos nuestra perspectiva sobre ellos. En lugar de enfocarnos en lo que hicimos mal, podemos centrarnos en lo que podemos hacer bien ahora. El pasado no es algo con lo que debemos vivir, sino algo de lo que debemos aprender. Si mantenemos la culpa del pasado, estamos gastando nuestro tiempo en un territorio que ya no existe. Lo que realmente importa es lo que decidimos hacer con el presente. Es importante recordar que la culpa no cambia el pasado, pero sí puede afectar profundamente el presente y el futuro. Si vivimos con la carga de la culpa, nuestros pensamientos y acciones estarán influenciados por ella, nublando nuestra capacidad de pensar con claridad y actuar con sabiduría. El dolor por lo que hicimos no debe convertirse en un obstáculo para vivir con virtudes estoicas, como la resiliencia y el autocontrol. Si realmente deseamos vivir en paz, debemos dejar ir la culpa y permitirnos avanzar con el conocimiento de que hemos hecho lo mejor que pudimos en su momento, dadas las circunstancias y el conocimiento de ese entonces. Una parte importante de soltar la culpa es entender que somos seres humanos, no perfectos, pero siempre en proceso de evolución. La perfección no existe en el camino de la vida. Lo que importa es nuestra capacidad para aprender, mejorar y ser mejores cada día. La culpa nos ata al pasado y nos impide seguir adelante. La libertad y la paz interior se encuentran en aceptar lo que hicimos, aprender de ello y comprometerse a ser una mejor versión de uno mismo cada día. El estoicismo nos invita a abrazar nuestra humanidad con humildad y valentía, sin dejar que los errores del pasado nos definan ni nos limiten. La culpa solo tiene poder cuando decidimos que la tiene. Cuando decidimos liberarnos de ella, comenzamos a tomar control de nuestras vidas.
El pasado ya no puede seguir moldeando nuestro presente y por fin somos libres para construir un futuro basado en nuestra acción consciente, nuestras decisiones sabias y nuestra paz interna. En última instancia, el estoicismo nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos. No se trata de justificar nuestros errores, sino de entender que somos seres en constante crecimiento. La verdadera liberación viene cuando dejamos ir la culpa, aprendemos de ella y nos comprometemos a ser mejores, no porque nos sintamos culpables, sino porque elegimos vivir con sabiduría, paz y virtud. Número 10. La constante necesidad de multitarea. Vivimos en una época donde la multitarea se ha convertido en un símbolo de productividad. Se nos enseña que hacer varias cosas a la vez es la clave para lograr más en menos tiempo. Pero la verdad es que la multitarea, lejos de ser una habilidad admirable, es un enemigo silencioso de nuestra paz mental. La constante necesidad de hacer todo al mismo tiempo no solo nos desgasta, sino que también nos impide enfocarnos en lo que realmente importa. Es una de las principales causas de estrés, ansiedad y frustración. El estoicismo nos invita a la reflexión profunda sobre nuestras prioridades. Séneca decía que no es el que más hace el que más logra, sino el que hace lo que debe hacer de la mejor manera. La multitarea puede parecer eficiente, pero a menudo nos lleva a dividir nuestra atención, lo que resulta en una menor calidad en cada tarea y en muchos casos más tiempo perdido al tener que corregir errores o resolver problemas derivados de esa falta de enfoque. En lugar de ser una forma de lograr más, la multitarea nos lleva a perder el control sobre nuestras acciones, sobre nuestro tiempo y, lo más importante, sobre nuestra paz mental. Cuando estamos constantemente saltando de una tarea a otra, estamos dejando que el caos gobierne nuestra vida. No hay espacio para la reflexión, para la toma de decisiones calmadas, para la acción deliberada. Estamos reaccionando, no actuando con intención. La mentalidad estoica nos enseña que la verdadera paz mental se encuentra en la atención plena, en la dedicación total a una sola tarea a la vez. Como Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, haz todo lo que hagas con serenidad, sin apresurarte, sin distracciones. El valor de la concentración y el enfoque es algo fundamental en el camino hacia la paz mental. Cuando tratamos de hacer muchas cosas a la vez, nuestra mente se dispersa y nos resulta más difícil alcanzar el estado de calma necesario para tomar decisiones sabias. La multitarea crea ruido mental, nos aleja de nuestra propia capacidad de reflexión y nos sumerge en un estado constante de distracción. La paz mental se cultiva cuando aprendemos a hacer una cosa a la vez, con plena presencia y dedicación. En términos prácticos, esto significa priorizar lo que verdaderamente importa y aprender a decir no a lo que nos aleja de nuestras verdaderas metas. La multitarea a menudo está vinculada a la incapacidad de decir no, a la falta de límites. Queremos ser todo para todos, hacer todo al mismo tiempo, y por miedo a quedarnos atrás, nos embarcamos en un mar de tareas que no siempre nos acercan a nuestros objetivos. El estoicismo nos enseña que no tenemos que hacer todo, sino lo que es verdaderamente significativo para nosotros y para los demás. La multitarea también nos roba la oportunidad de disfrutar del presente. Cuando estamos pensando en lo que tenemos que hacer después o lo que ya hicimos, estamos perdiendo la oportunidad de vivir plenamente el ahora, de disfrutar de cada momento y de realizar nuestras acciones con conciencia. En lugar de tratar de hacer todo al mismo tiempo, el estoicismo nos invita a ser conscientes de cada acción y a reconocer que cada momento es valioso. El esfuerzo por ser perfectos en todo y hacer todo al mismo tiempo no solo es innecesario, sino que también es contraproducente. No podemos ser los mejores en todo.
En realidad, la verdadera excelencia surge cuando nos enfocamos en lo que realmente importa, cuando dedicamos nuestra atención y energía a las cosas que realmente hacen la diferencia en nuestras vidas. Y esto solo es posible cuando dejamos de lado la necesidad de hacer todo a la vez y nos damos espacio para hacer cada cosa con maestría y calma. El estoicismo también nos enseña la importancia de la autodisciplina. La multitarea es una forma de evasión, un intento de no enfrentar lo que realmente debemos hacer. Nos llena de actividad superficial mientras ignoramos lo que realmente necesita nuestra atención. La verdadera paz mental proviene de tener el control sobre nuestras acciones y pensamientos, de ser disciplinados y conscientes en todo lo que hacemos, sin dejar que el caos externo nos arrastre. Eliminar la constante necesidad de multitarea es un acto de liberación. Es liberarse de la presión externa que nos dice que debemos estar ocupados todo el tiempo. Es liberar a nuestra mente de la constante dispersión y abrir espacio para la verdadera claridad y concentración. La paz mental llega cuando eliminamos las distracciones, cuando nos permitimos hacer una cosa a la vez y hacerla bien. Si te comprometes a seguir los principios estoicos de enfoque, dedicación y disciplina, notarás que tu mente se vuelve más clara, más tranquila y mucho más capaz de enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. La multitarea es un enemigo que debes eliminar si realmente deseas encontrar paz interior. Haz una cosa, hazla bien y hazla con todo tu ser. Y en esa sencillez encontrarás una paz que te permitirá enfrentar cualquier adversidad con calma y sabiduría. Número 11. La autocrítica destructiva. La autocrítica es algo natural. Todos tenemos un diálogo interno que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Sin embargo, cuando esta crítica se vuelve destructiva, puede ser un enemigo formidable de nuestra paz mental. La autocrítica destructiva no es una herramienta de mejora, sino un arma que utilizamos en nuestra contra, una forma de hundirnos en la desesperanza, la duda y la inseguridad. El estoicismo nos enseña que el verdadero cambio y la mejora personal solo ocurren cuando nos enfrentamos a nosotros mismos con honestidad, pero sin caer en la trampa de la autoagresión. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la autocompasión solo engendra sufrimiento. La autocrítica destructiva está basada en la falta de compasión hacia uno mismo, en la creencia de que debemos ser perfectos y que cualquier error cometido es un reflejo de nuestra incapacidad o falta de valor. Este tipo de autocrítica nos arrastra a una espiral de frustración y autodesprecio, sin dejarnos espacio para crecer, aprender o cambiar de manera constructiva. La mente humana es increíblemente poderosa, y lo que nos decimos a nosotros mismos puede tener un impacto profundo en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Cuando caemos en la trampa de la autocrítica destructiva, nos estamos diciendo constantemente que no somos suficientes, que no merecemos lo que deseamos, que estamos condenados al fracaso. Este diálogo interno negativo mina nuestra confianza y nuestra capacidad para tomar decisiones con claridad. La paz mental se encuentra en la aceptación de uno mismo, en la comprensión de que todos somos imperfectos y que el verdadero crecimiento viene de aprender a través de los errores, no castigándonos por ellos. El estoicismo nos invita a abrazar nuestra humanidad. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos, y eso no nos hace menos valiosos. Al contrario, reconocer nuestra vulnerabilidad es el primer paso para crecer y mejorar. La autocrítica destructiva nos impide ver las lecciones en nuestros fracasos, nos sumerge en una nube de autoconvencimiento y pesimismo.
de modo que, en lugar de aprender, nos quedamos atrapados en el dolor emocional. La crítica constante hacia uno mismo no nos lleva a la mejora, sino a la parálisis, y la parálisis es, por definición, la incapacidad de actuar, de avanzar. La autocrítica destructiva no solo es injusta, sino que es ineficaz. En lugar de ayudarnos a mejorar, nos hace sentir impotentes, nos hace creer que no somos lo suficientemente buenos para cambiar. El filósofo estoico Epicteto nos recuerda que nuestra mente es nuestra y solo nosotros tenemos el poder de darle el rumbo que queramos. No somos nuestras emociones ni nuestros errores. Somos lo que decidimos ser. Y si seguimos el camino de la autocrítica destructiva, decidimos ser víctimas de nuestras propias limitaciones. La clave para romper este ciclo es reemplazar la autocrítica destructiva con una crítica constructiva y compasiva. En lugar de centrarnos en lo que hicimos mal, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? Esta forma de autoevaluación no se basa en el juicio, sino en la autocompasión, la capacidad de mirarnos con ojos amables y reconocer nuestras imperfecciones sin condenarnos. El verdadero crecimiento proviene de la conciencia tranquila, de aceptar que somos un trabajo en progreso. El estoicismo también nos enseña que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. No podemos controlar el pasado, no podemos deshacer las decisiones que tomamos, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. La autocrítica destructiva nos hace ver solo lo negativo, mientras que una crítica constructiva nos permite ver las oportunidades de mejora. En lugar de centrarnos en lo que salió mal, podemos preguntarnos cómo utilizar esa experiencia para tomar mejores decisiones en el futuro. Cuando aprendemos a aplicar esta perspectiva estoica, comenzamos a alejarnos de la espiral negativa de la autocrítica destructiva y comenzamos a abrazar una mentalidad más abierta, positiva y proactiva. La paz mental viene de la aceptación y el perdón hacia uno mismo, de reconocer que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos o exitosos. No somos nuestros errores, somos las decisiones que tomamos después de esos errores. La autocrítica destructiva no solo es inútil, sino que también es una forma de autolesión emocional. Nos impide ser quienes realmente somos y bloquear nuestra capacidad de crecer. La clave es tomar control de nuestra narrativa interna y en lugar de culparnos por lo que no hemos hecho bien, agradecer por lo que podemos aprender y mejorar en el futuro. El camino hacia la paz mental comienza con la autocompasión, con el entendimiento de que ser humano es ser imperfecto, pero también ser capaz de cambiar y mejorar cada día. Recuerda, tu valor no está determinado por tus errores, sino por tu disposición a aprender de ellos y seguir adelante con sabiduría y resiliencia. Número 12. La espera de circunstancias perfectas. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con la idea de que todo debe alinearse perfectamente para que podamos actuar, para que podamos avanzar. Nos dicen que debemos esperar al momento adecuado, a la situación perfecta, a que todo esté en su lugar para poder dar el siguiente paso. Pero esta mentalidad de esperar las circunstancias perfectas es una trampa peligrosa, una ilusión que nos mantiene estancados en el mismo lugar, esperando algo que nunca llegará. El estoicismo nos enseña una verdad fundamental. Las circunstancias externas son incontrolables y aferrarnos a la espera de la perfección nos aleja de la verdadera paz mental y del progreso real. Los estoicos entendían que la vida está llena de incertidumbre, caos y circunstancias impredecibles. Si esperamos a que todo esté perfecto para tomar acción, nunca haremos nada. La vida nunca nos ofrecerá una ventana de tiempo en la que todo encaje perfectamente. Siempre habrá desafíos, imperfecciones y obstáculos.
Tomemos como ejemplo el viaje hacia nuestros sueños, ya sea una meta profesional, personal o incluso espiritual. Si estamos esperando el momento adecuado, podemos terminar esperando toda una vida. Es fácil convencernos de que el momento perfecto está por venir, que solo necesitamos una oportunidad más o una pequeña mejora en nuestras condiciones. Pero la espera constante nos priva de la acción. En lugar de movernos hacia adelante, nos quedamos atrapados en una especie de parálisis, donde la esperanza de la perfección nos impide abrazar el proceso de mejorar, aprender y crecer. El filósofo Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta poderosa enseñanza nos recuerda que las circunstancias externas no nos controlan. Lo que realmente determina nuestro bienestar es cómo elegimos reaccionar ante ellas. Cuando nos aferramos a la espera de lo perfecto, estamos dejando que nuestras opiniones sobre lo que debería suceder nos controlen, en lugar de centrarnos en lo que sí podemos hacer ahora con lo que tenemos a nuestro alcance. El control sobre nuestras acciones está en nuestras manos, y esperar lo perfecto es una forma de evadir nuestra responsabilidad de actuar y enfrentar la vida tal como es, con sus dificultades y desafíos. Aceptar la imperfección de la vida y de nosotros mismos es liberador. Nos permite tomar acción sin la parálisis de la perfección, sin esperar el momento ideal que nunca llegará. La perfección no es solo inalcanzable, sino que además es una ilusión que nos detiene. Cuando perseguimos la idea de que todo debe ser perfecto antes de actuar, nos estamos negando a actuar en el presente, en lo que podemos controlar. El momento perfecto nunca será perfecto, porque siempre habrá algo fuera de lugar, alguna incertidumbre o un riesgo involucrado. Sin embargo, la acción no espera por las circunstancias perfectas. La acción, la mejora y el cambio suceden cuando decidimos actuar a pesar de las imperfecciones. Lo que podemos aprender del estoicismo es a actuar sin estar apegados a los resultados, sino centrándonos en el proceso y en lo que depende de nosotros. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Cuánto tiempo hemos perdido esperando el momento adecuado, el momento perfecto para tomar una decisión o dar un paso hacia nuestra meta? El perfeccionismo nos roba tiempo, y lo que el estoicismo nos invita a hacer es vivir en el presente, aprovechar las oportunidades que tenemos ahora y no esperar a que todo esté perfectamente alineado para avanzar. A veces, las mejores oportunidades nacen de las situaciones menos ideales. La vida no es un camino recto, sino una serie de giros y desafíos que nos empujan a crecer. No hay un momento perfecto para empezar un proyecto, para cambiar una rutina o para dar ese gran salto. El momento perfecto solo llega cuando decidimos que es el momento de actuar, sin esperar a que todo esté perfecto. Aceptar que las circunstancias nunca serán perfectas nos da libertad. La verdadera paz mental radica en la aceptación de que no necesitamos que todo esté alineado para comenzar. De hecho, los desafíos y obstáculos que enfrentamos a lo largo del camino son una parte esencial del proceso. Nos enseñan, nos forman y nos permiten aprender. Esperar la perfección nos priva de la oportunidad de vivir plenamente, de aprovechar las imperfecciones como una oportunidad para crecer. En lugar de esperar lo perfecto, decide actuar hoy. No tienes que tener todo resuelto, no tienes que esperar hasta tener todos los recursos a la mano. Empieza ahora, con lo que tienes, en el lugar en el que te encuentras. La vida no espera, y si nos quedamos esperando el momento perfecto, corremos el riesgo de quedarnos estancados, perdidos en una ilusión que nos aleja del verdadero progreso.
La paz mental llega cuando entendemos que el presente es suficiente para actuar y que las imperfecciones son solo una parte natural del proceso. Así que deja de esperar y empieza a construir tu futuro ahora. Número 13. La sobrecarga de información. Vivimos en una era en la que la información está a la vuelta de cada esquina, disponible de forma instantánea. Solo con un clic o un deslizamiento de dedo, tenemos acceso a un sinfín de datos, noticias, opiniones, investigaciones y todo tipo de contenido. Pero, ¿qué sucede cuando nos dejamos llevar por esta avalancha constante de información? La respuesta es simple: nos sentimos abrumados. La sobrecarga de información se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la paz mental en la sociedad moderna. Cuando constantemente estamos absorbiendo datos de todas partes, es fácil sentirse como si estuviéramos ahogados en un mar de detalles irrelevantes, sin saber qué es realmente importante. La mente se satura y en lugar de encontrar claridad y enfoque, nos encontramos más perdidos y confundidos que nunca. En el estoicismo se valora profundamente la claridad mental y la capacidad de discernir lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que no debemos permitir que las distracciones del mundo exterior nos roben la paz interior. La sobrecarga de información es precisamente eso, una distracción constante que nos impide centrarnos en lo que realmente podemos controlar y en lo que realmente tiene valor para nuestras vidas. La clave está en el discernimiento. Aprender a seleccionar cuidadosamente lo que dejamos entrar en nuestra mente. En lugar de consumir todo lo que aparece ante nosotros, debemos ser conscientes de lo que realmente necesitamos saber y lo que solo nos distrae. La información en sí misma no es el problema, sino cómo la procesamos y la dejamos influir en nuestras emociones y pensamientos. Si permitimos que todo lo que leemos, escuchamos o vemos entre en nuestra mente sin filtro, terminamos abrumados y, eventualmente, agotados mentalmente. Imagina por un momento que eres un recipiente. Si continuamente llenamos ese recipiente con agua, sin detenernos, llegará un momento en que se desbordará. De la misma manera, nuestra mente tiene una capacidad limitada para procesar información. Cuando la llenamos constantemente con estímulos sin parar, sin tiempo para procesar o reflexionar sobre lo que estamos absorbiendo, comenzamos a perder claridad, equilibrio y foco. La sobrecarga de información no solo nos priva de la paz mental, sino que también afecta nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. Los estoicos entendían que una mente ocupada constantemente por el caos del mundo externo no tiene espacio para la reflexión profunda, la autocomprensión ni la serenidad interior. Para ellos, el objetivo era alcanzar un estado de mente tranquila, serena, que pudiera centrarse en lo que es verdaderamente importante, las cosas que dependen de nosotros, nuestra propia virtud y nuestra capacidad de actuar con sabiduría. El verdadero control radica en la selección consciente de lo que permitimos que forme parte de nuestras vidas. No se trata de ignorar la información o vivir en una burbuja, sino de aprender a filtrar lo que entra en nuestra mente. Pregúntate, ¿esta información me ayuda a mejorar mi vida, mi bienestar o mi propósito? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué seguir absorbiéndola? La información que no sirve a nuestro crecimiento personal o que no está en nuestra esfera de control solo nos roba tiempo y energía. El filósofo Séneca escribió en una de sus cartas: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta misma idea puede aplicarse a la información. La paz mental no proviene de estar constantemente informado, sino de estar conscientemente desinformado en todo lo que no agrega valor a tu vida. Cuando eliminamos la sobrecarga de información, creamos espacio para lo que realmente importa: claridad, propósito, acción decidida.
En lugar de consumir todo lo que el mundo tiene para ofrecer, toma el control de lo que decides procesar. Escoge cuidadosamente lo que dejas entrar en tu mente y asegúrate de que lo que eliges tiene valor y propósito. Recuerda, el verdadero poder radica en lo que decidimos no dejar entrar. Cada vez que nos liberamos de la necesidad de saberlo todo, estamos tomando un paso hacia una mente más tranquila y serena. La sobrecarga de información, aunque parece inofensiva en un principio, puede ser una de las mayores fuentes de estrés y ansiedad. Nos hace sentir que estamos en constante carrera, siempre un paso atrás, siempre tratando de ponernos al día. Pero en realidad, la paz mental llega cuando somos selectivos y nos enfocamos solo en lo que realmente podemos controlar y lo que tiene verdadero valor para nosotros. Así que, ¿qué pasaría si, en lugar de seguir el flujo constante de información, decidiéramos pausar? ¿Qué pasaría si comenzáramos a elegir con más sabiduría lo que dejamos entrar en nuestra mente y nos centramos solo en lo esencial? La paz mental es el resultado directo de ser consciente de lo que dejamos entrar y, lo más importante, de lo que decidimos no dejar entrar. La sobrecarga de información no tiene por qué gobernar tu vida. Tú eres el guardián de tu mente y es tu responsabilidad protegerla de todo lo que no te sirva. Número 14. La dependencia de la tecnología. Vivimos en una época en la que la tecnología está en el centro de casi todo lo que hacemos. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, nuestros teléfonos, computadoras y dispositivos inteligentes están constantemente a nuestro alrededor, ofreciendo una constante corriente de información, comunicación y entretenimiento. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo esta dependencia de la tecnología afecta tu paz mental? La tecnología, en su naturaleza, ha sido diseñada para hacernos la vida más fácil. Nos conecta con personas de todo el mundo, nos da acceso instantáneo a información, nos ayuda a realizar tareas de manera más eficiente. Sin embargo, cuando nos volvemos dependientes de ella, comenzamos a perder el control sobre nuestra propia vida. Empezamos a reaccionar más a lo que nos rodea, en lugar de ser proactivos con nuestras propias decisiones y pensamientos. La dependencia de la tecnología nos hace estar constantemente conectados a las demandas externas, como si estuviéramos siempre disponibles, siempre esperando algo de afuera. Este estado constante de conexión puede llevarnos a perder el enfoque en lo que realmente importa. Nos volvemos adictos a la validación instantánea, a las respuestas rápidas, a la gratificación inmediata, lo que crea una sensación de ansiedad constante. El estoicismo nos enseña a centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y reacciones. Pero la tecnología, si no se maneja de manera consciente, puede hacernos perder esa capacidad de enfoque interno. Nos arrastra hacia el exterior, nos conecta a un flujo interminable de información que rara vez tiene la profundidad o el valor que necesitamos para nuestro crecimiento personal. Uno de los mayores problemas de la dependencia de la tecnología es la sensación de estar ocupado todo el tiempo sin realmente hacer nada significativo. Pasamos horas navegando por redes sociales, revisando correos electrónicos, viendo videos que nos distraen. Todo esto mientras las tareas importantes de nuestra vida se acumulan. Hacer mucho sin lograr nada puede ser una fuente de estrés y frustración, ya que a pesar de la constante actividad, no estamos avanzando en lo que realmente importa. Otro aspecto importante es cómo la tecnología nos roba la capacidad de estar presentes en el momento.
En lugar de estar plenamente enfocados en la conversación que estamos teniendo, en la actividad que estamos realizando o en las experiencias que estamos viviendo, estamos distraídos con nuestro teléfono, con la necesidad de estar conectados constantemente. Esto crea una desconexión con el presente, con el ahora, lo cual es fundamental para la paz mental. Los estoicos practicaban la introspección y la reflexión profunda. Se retiraban del bullicio del mundo para encontrar la calma interior. La dependencia de la tecnología nos aleja de esta práctica esencial. En lugar de darnos tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros deseos y nuestra dirección, nos dejamos llevar por el torbellino de notificaciones, alertas y mensajes que nos mantienen ocupados, pero vacíos por dentro. Es importante recordar que la tecnología no es mala en sí misma, sino la forma en que la usamos. Cuando la tecnología se convierte en una herramienta que utilizamos con propósito y conciencia, puede ser de gran valor. Pero cuando nos volvemos dependientes de ella, dejamos que controle nuestras emociones, pensamientos y acciones. La paz mental llega cuando somos capaces de poner límites a la tecnología, de usarla como una herramienta, no como un reemplazo de nuestras interacciones humanas, nuestros momentos de reflexión o de paz interior. El desafío es aprender a ser dueños de la tecnología, no sus esclavos. En lugar de permitir que la tecnología dicte nuestros pensamientos, emociones y tiempo, debemos tomar el control. La clave es la moderación, usar la tecnología con conciencia, estableciendo límites claros y separando el tiempo en línea del tiempo real. Esto puede significar cosas tan simples como dejar el teléfono a un lado durante las comidas o dedicar ciertos momentos del día a desconectarnos por completo para reencontrarnos con nosotros mismos y con el presente. La paz mental comienza cuando somos capaces de detenernos, respirar y darnos un descanso de las distracciones externas. El estoicismo nos recuerda que el verdadero control está en nuestra capacidad para decidir a qué dedicamos nuestra energía. Y si constantemente estamos distraídos por las demandas externas de la tecnología, estamos dejando de lado el verdadero poder que tenemos, el control de nuestra mente y nuestro tiempo. La paz mental no se encuentra en la cantidad de conexiones que tenemos, sino en la calidad de las experiencias que vivimos. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por la tecnología, haz una pausa. Haz espacio para lo que realmente importa, tu bienestar, tus relaciones, tus reflexiones internas. La dependencia de la tecnología puede ser un obstáculo para tu paz mental, pero tú tienes el poder de decidir cómo interactúas con ella. Al tomar el control, te liberarás de la necesidad constante de estar conectado y podrás disfrutar de una vida más plena y equilibrada. Número 15. El miedo al cambio. El miedo al cambio es una de las emociones más universales que experimentamos como seres humanos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a la incertidumbre de lo desconocido. El cambio puede ser aterrador porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a dejar atrás lo familiar y a enfrentarnos a lo que no sabemos. Sin embargo, si quieres alcanzar una paz mental profunda, el miedo al cambio es algo que debes aprender a eliminar de tu vida. Este miedo puede manifestarse de muchas formas. El miedo a perder lo que ya tienes, el temor a equivocarte, la angustia por lo que vendrá o la resistencia a dejar ir las viejas formas de pensar y de hacer las cosas. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que al aferrarnos a lo que es conocido y seguro, estamos impidiendo que nuestra vida avance. El cambio es una constante en la vida y tratar de evitarlo solo nos coloca en una prisión de lo que ya pasó, en lugar de permitirnos abrirnos a lo que podría ser.
Desde una perspectiva estoica, el cambio es inevitable y es parte del orden natural del mundo. Los estoicos creían que, en lugar de temer al cambio, debemos aprender a aceptarlo como una oportunidad para crecer. El cambio nos desafía a ser más resilientes, a adaptarnos y a encontrar nuevas formas de enfrentar las dificultades. Nos empuja a evolucionar, a aprender nuevas lecciones y a descubrir capacidades de nosotros mismos que no sabíamos que existían. Es importante entender que el miedo al cambio, si no se maneja, puede paralizarnos. Nos mantiene anclados en el pasado, en lo que ya no nos sirve, en lo que ya no nos hace crecer. Y mientras más nos resistimos, más nos alejamos de la paz mental. El miedo al cambio alimenta la ansiedad y la duda. Dos emociones que nos mantienen atrapados en un ciclo de incertidumbre que nos impide tomar decisiones, actuar con claridad y disfrutar del momento presente. El verdadero desafío no está en evitar el cambio, sino en cambiar nuestra percepción sobre él. Cuando te enfrentas a una nueva etapa de tu vida, a una nueva oportunidad o a un cambio inesperado, en lugar de ver el miedo como algo negativo, comienza a verlo como una señal de crecimiento. El miedo es natural, pero la respuesta que elijas ante él es lo que realmente define tu capacidad para avanzar. En lugar de resistirte, elige abrazar el cambio con una mente abierta, sabiendo que siempre tienes el poder de adaptarte y encontrar el equilibrio, sin importar lo que suceda a tu alrededor. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a aceptar lo que no podemos cambiar. El cambio es una de esas cosas que no podemos controlar, pero podemos controlar cómo respondemos a él. Al aceptar que todo está en constante flujo, aprendemos a soltar el miedo y a confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre, hay oportunidades para crecer, para reinventarnos y para encontrar paz interior. El miedo al cambio también se basa en la falsa creencia de que siempre debemos tener todo bajo control. Pero la vida no funciona así. La paz mental llega cuando entendemos que no siempre podemos prever lo que vendrá, y que está bien no tener todas las respuestas. A veces, la mejor manera de enfrentar un cambio es dar un paso adelante con confianza, incluso si no sabes exactamente a dónde te llevará. El miedo al cambio disminuye cuando confiamos en nuestra capacidad para adaptarnos y aprender a lo largo del camino. Recuerda que el cambio es el único camino hacia la transformación y la evolución personal. Cuando dejamos atrás lo que ya no nos sirve, creamos espacio para nuevas experiencias, para nuevas oportunidades y, sobre todo, para el crecimiento interior. No dejes que el miedo al cambio te limite. Al contrario, hazlo tu aliado. Con cada cambio, te conviertes en una mejor versión de ti mismo, más sabio, más fuerte y más preparado para lo que el futuro te tiene preparado. El miedo al cambio puede ser debilitante si lo permites, pero también puede ser liberador cuando decides enfrentarlo con valentía. La paz mental no está en la estabilidad externa, sino en la habilidad de adaptarse internamente. Aprende a soltar el miedo y acepta el cambio con los brazos abiertos, porque solo así podrás experimentar una vida plena, llena de crecimiento y transformación constante. El miedo al cambio es, sin duda, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la vida. Es un sentimiento natural, nacido de nuestra necesidad de seguridad, de lo conocido, de lo estable, pero también es una de las fuerzas más limitantes que nos alejan de nuestra paz mental. Nos paraliza, nos mantiene atrapados en una rutina que no nos permite crecer y nos impide abrazar el futuro con confianza y esperanza. Lo cierto es que el cambio está en el corazón mismo de la vida. Todo lo que existe, desde la naturaleza hasta las relaciones humanas, está en constante transformación. No podemos evitarlo, ni frenarlo, ni siquiera controlarlo.
Y si nos aferramos a la idea de que todo debe permanecer igual para que estemos bien, estaremos condenados a una vida de insatisfacción, ansiedad y frustración. El cambio, aunque pueda parecer aterrador al principio, es la puerta que nos lleva a nuevas oportunidades. Cada cambio, ya sea grande o pequeño, nos invita a reinventarnos, a aprender algo nuevo y, sobre todo, a crecer. El proceso de cambiar no siempre es fácil ni cómodo, pero es esencial para nuestro desarrollo personal. Es en esos momentos de incomodidad cuando realmente descubrimos quiénes somos y de qué estamos hechos. El miedo que sentimos al principio es solo una señal de que estamos a punto de salir de nuestra zona de confort, y esa es la única forma de evolucionar. A través de las enseñanzas estoicas, entendemos que lo único sobre lo que realmente tenemos control es nuestra reacción ante los cambios que ocurren en nuestras vidas. El estoicismo nos enseña que debemos aceptar lo que no podemos cambiar mientras tomamos el control de lo que sí podemos, nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Cuando dejamos de temerle al cambio y comenzamos a aceptarlo, abrimos un camino hacia la paz mental. Ya no nos arrastra la ansiedad del futuro ni la nostalgia del pasado. En lugar de resistirnos, aprendemos a fluir con la corriente de la vida. La verdadera libertad radica en nuestra capacidad de adaptación, en nuestra habilidad para aceptar lo que viene, no con miedo, sino con curiosidad y valentía. El cambio no es el enemigo, sino el maestro. Es un maestro que nos desafía, que nos empuja a ir más allá de lo que creíamos posible. Cada cambio nos ofrece una lección que nos prepara para lo que está por venir, dándonos las herramientas para enfrentar lo inesperado con una mente serena y una actitud positiva. Moraleja: el miedo al cambio es una ilusión que nos mantiene prisioneros de un futuro que nunca se materializa. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta ante lo que sucede, y cuando elegimos abrazar el cambio, nos liberamos de las cadenas de la incertidumbre. Cada cambio trae consigo la oportunidad de reinventarnos, de aprender y de avanzar. La paz mental llega cuando dejamos de resistirnos y comenzamos a aceptar el flujo constante de la vida con confianza y gratitud. Así que, la próxima vez que te enfrentes al miedo de lo desconocido, recuerda que el cambio es la única constante de la vida. Y solo al aceptar esa realidad podrás encontrar la verdadera paz. No te aferres al pasado, ni te petrifiques por el futuro. Vive el presente, fluye con los cambios y abraza el crecimiento que viene con ellos. Esa es la clave para una vida más plena y significativa. Si este mensaje resonó contigo y te ha ayudado a reflexionar sobre cómo manejar el cambio en tu vida, no olvides suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más contenido sobre filosofía estoica, bienestar y cómo lograr una paz mental duradera. Te espero en el próximo video.